todos los jueves, su columna Los usos del poder en el periódico El Universal, por supuesto muy leído. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en asuntos de estrategia y de comunicación política, y colabora con nosotros, le digo, semanalmente. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, Pepe, gracias. Pues te agradecemos mucho a ti acompañarnos, porque la vez pasada estábamos hablando de tanatología política. Sí. Y hoy vamos a hablar de la ley del péndulo. Exacto. Y viene muy a cuento por el tema de la fuerza, el poder que suele tener un presidente de la República en México durante un tiempo perentorio, porque tú dices que el más difícil año del mandato presidencial no es el sexto, ni el primero ni el segundo, es el séptimo, cuando ya no se es presidente. Bienvenido, ¿cómo estás? Adelante. Bien, Pepe, sí, efectivamente, yo creo que el séptimo año es el más adverso, porque este hombre que a lo largo de 6 años disfruta de tantísimo poder, de repente se encuentra casi en la nada. ¿Es el caso de, pensando lo que puede pasar con Andrés Manuel López Obrador? Sí, porque yo creo que hay mucha discusión en torno a qué va a ocurrir el séptimo año, independientemente de quién gane. Claro, yo entiendo que hasta este momento los principales indicadores lo que nos dicen es que hay una alta probabilidad de que Morena retenga la presidencia de la República. Obviamente esto puede cambiar en los siguientes meses, pero a partir de eso la gente dice 6 años más de cuarta transformación, y yo diría que no. Yo diría que esta ley del péndulo que expresaron durante mucho tiempo, sobre todo politólogos norteamericanos, nos da una clave de por qué generalmente en la política mexicana hay una oscilación de pendular entre derecha e izquierda. Entre derecha e izquierda, pasando por el centro. Exacto. Entonces, un ejemplo. Adolfo López Mateos llegó a decir que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Extrema izquierda. Después de él sigue Gustavo Díaz Ordaz, que se va al otro extremo. Es un hombre de derecha extrema, es un hombre autoritario, es un hombre que ve comunistas por todas partes y que confunde los anhelos juveniles, estudiantiles, por una oxigenación del sistema político con una subversión comunista. Y después de la derecha de Díaz Ordaz hay otro corrimiento, en este caso a la izquierda, con Luis Echeverría, que desde el primer momento empieza a deslindarse de su antecesor y a proponernos la apertura democrática. No es una regla infalible, desde luego hay ocasiones en donde, por ejemplo, a un presidente populista como Echeverría, 6 años lo sigue 6 años más otro populista como es José López Portillo, o que a un neoliberal como Miguel de la Madrid lo sigue 6 años más Carlos Salinas de Gortari. Pero la clave de la ley del péndulo es que es una fórmula formidable para conservar la gobernabilidad en el país. Es decir, que el sucesor, que muchas veces formó parte del mismo gobierno, entendía muy bien los excesos, los errores de ese gobierno, apechugaba porque esa era la condición para poder ser candidato. Tenía que mostrar una absoluta lealtad a su jefe, el presidente, pero una vez que es presidente de la República empieza a corregir. Entonces yo diría que ese es uno de los elementos por los cuales el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener que rectificar. El otro, Pepe, es la necesidad de afirmarse en el poder. Es decir, el nuevo titular del Ejecutivo protesta como presidente de la República, pero en realidad ese puede no ser el momento real de poder. Pongo un ejemplo. En mi opinión, Salinas de Gortari tomó posesión de la presidencia el 10 de enero de 1989. Cuando la situación de petróleos... Exacto. Entonces, en el momento en el Sindicato que... de Pemex. 10 de enero de 89... el presidente ordena al ejército la aprehensión de la plana mayor del sindicato petrolero. Ese es su día de toma de posesión. Ese es el día en el que él dice quién manda aquí. Y lo complementa con otras medidas que recordarás. Fue una venganza, además. Claro, recordarás, porque que las tenía guardada. En aquella pasarela que hubo de los aspirantes priistas. Sí, los 6 distinguidos priistas. Se apoyó mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. La quina, Joaquín Hernández Galicia. Sí. Perdón, está sonando el celular, ya lo apagué. Y no solo eso, Pepe, recordarás también que poco antes de que hubiera destape,
Los líderes petroleros visitan en Los Pinos a Miguel de la Madrid y prácticamente le advierten que si toca el sindicato petrolero, toca Pemex. Entonces, si se cae Pemex, se cae usted. Así es. Entonces, imagínate la soberbia de los líderes sindicales, la prepotencia de pensar que por el hecho de estar ubicados en una empresa estratégica eran intocables. Pero muy interesante aún es que Salinas de Gortari no solo da el quinazo, sino también saca al profesor Carlos Jonquitud de la presidencia vitalicia de la vanguardia revolucionaria del magisterio. Y le da toda la fuerza a la maestra Elvester. Así es, y entroniza a la maestra Elvester Gordillo. Pero no solo eso, encarcela al capo más importante del crimen organizado, a Miguel Ángel Félix Gallardo. Y no solo eso, mete a la cárcel al cazabolsista Eduardo Legorreta Chauvet, hermano de quien en ese momento era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, esa es su toma de posesión. De tal forma que un presidente de la República necesita decir en qué momento yo mando. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hemos tenido presidentes peleles, el caso del Maximato. Hay una historia muy interesante en el tiempo del Maximato, en donde el general Plutarco Elías Calles, que era el verdadero jefe, vivía en la colonia Anzures, en lo que hoy es Mariano Escobedo, sí, frente a Chapultepec. Entonces apareció un día una barda pintada, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Y al propio Pascual Ortiz Rubio, el pueblo le puso el mote de el nopalito, por verde y por baboso. Entonces, el pueblo mexicano no perdona a los peleles. Esa es otra razón por la cual el que venga va a tener que... ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde nos quieres llevar? A lo que quiero llegar es que... Independiente. Te lo digo con toda intención porque estoy viendo, desde la mañana lo comentábamos con el equipo, los grados de aceptación y de popularidad que tiene hoy por hoy el presidente de la República en este momento de su sexenio. 60% de preferencias. Formidable, ¿no? Bueno, él empezó con 78%, claro, todos empiezan muy alto, y llegó a caer hasta un 56%, pero se ha mantenido 61, 63, 60, y ahorita anda en 60% a pesar de los pesares. Claro, y uno lo que tendría que preguntarse ¿con esa fuerza tú crees que él... Exacto, se va a recluir en la... Allá, muy lejos. Donde ya sabemos, sí. Y va a estar escribiendo sus memorias. A donde mandé al señor que abusó de los niños. Sí, sí, esa es una posibilidad que a mí me parece poco creíble. Es decir, un hombre que ha acumulado tanto poder, pero no solo eso, un hombre que es el líder real, único, de un proyecto político. No hay ninguna figura, ninguno de sus colaboradores que tenga una fuerza similar. Entonces, la duda es... ¿pretenderá establecer un maximato como Plutarco Elías Calles? Si lo hace, si quien llega en su lugar tiene una debilidad tan seria que lo lleva a estarle consultando las decisiones o se siente aprisionado porque en el Congreso de la Unión está una mayoría morenista que no respeta al presidente o la presidenta, sino al expresidente, va a tener que sacudirse, como lo hizo el general Cárdenas, que dio un manotazo, mandó detener a Plutarco Elías Calles y sacarlo fuera del país a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esas razones más una adicional, nada garantiza que Morena permanezca en la presidencia de la República. Es muy probable, pero no es definitivo. Y lo que me parece muy probable es que las mayorías logren una mayoría en el Congreso de la Unión. Si esto es así, que me parece muy posible, la Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene dos atribuciones importantísimas, exclusivas: la aprobación del presupuesto y la aprobación de la cuenta pública. Con esos dos tiene para controlar y para nivelar al siguiente presidente. Así que la conclusión mía sería que gane quien gane la presidencia. Si es de la oposición, desde luego, el péndulo se va a mover, va a oscilar de una manera dramática. Pero va a oscilar como metrónomo. ¡Bum! Al otro extremo se va a ir. Sí. Pero aún si fuera una candidata o un candidato de Morena, va a tener que rectificar para firmar su presidencia, para garantizar la gobernabilidad y para tener una buena relación con el Congreso de la Unión. Esa sería mi conclusión. La ley del péndulo. La ley del péndulo. Muchas gracias, Alfonso Zárate. Siempre es interesantísimo escucharte. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Vámonos a una pausa muy breve. Vamos a hablar con José Ángel Gurría.
José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda y Crédito Público en sexenios anteriores cuando gobernaba el PRI. Fue secretario de Relaciones Exteriores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.